Dora. Hoy hablaremos de un tema muy importante y conoceremos algunas características de discapacidad intelectual. Iniciaremos por saber qué es discapacidad intelectual. El DSM-4 define la discapacidad intelectual como un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo, en los dominios conceptual, social y práctico. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre discapacidad, deficiencia y minusvalía? Bien, investiguemos. Discapacidad es, según la OMS, toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado como normal para el ser humano. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Deficiencia es, según la OMS, toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en el sistema funcional o mecanismo del cuerpo. Minusvalía es la situación desventajosa en que se encuentra una persona determinada como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona, según edad, sexo y los factores sociales y culturales. Como puedes ver, la discapacidad, la deficiencia y la minusvalía nos pueden confundir, puesto que se relacionan. Ahora bien, para saber más sobre la discapacidad intelectual, conozcamos a Ana. Ella es Ana, una pequeña de 6 años, quien después de algunas pruebas y visitas con especialistas fue diagnosticada con discapacidad intelectual, teniendo limitaciones del funcionamiento intelectual, comportamiento adaptativo, en el dominio conceptual, social y práctico. Y en un conjunto de todas estas limitaciones, la principal problemática es que Ana no tiene rutina de trabajo. Es decir, Ana tiene dificultad para seguir instrucciones y completar encomiendas, siendo un factor su atención dispersa, por lo que las actividades del día a día se complican. Siendo esta la principal dificultad en la discapacidad intelectual, las problemáticas se presentan a nivel escolar, familiar, emocional y por lo que las personas en su entorno deben saber cómo actuar. La discapacidad intelectual se ve afectada principalmente por las limitaciones intelectuales que a su vez generan que no se dé una rutina de trabajo, que ocasiona que las tareas o encomiendas dadas les sean difíciles terminarlas. Pero no es porque no quiera, sino porque todas las limitaciones que presenta y la atención dispersa complican este proceso. Pero, ¿qué es lo que las personas en su entorno deben de conocer? Lo que todos deben conocer es qué es discapacidad intelectual, por qué se ve afectada la rutina de trabajo y cómo trabajar sobre la rutina de trabajo, cómo deben enfrentar los padres la noticia del diagnóstico, entre muchas otras cosas. Para ello, veremos la opinión de diferentes expertos, como el médico, quien nos dirá las posibles causas de la discapacidad intelectual, el psicológico, que nos explicará sobre el área socioemocional y sobre cómo trabajar en la rutina de trabajo, pedagógico, que nos explicará cómo se trabaja desde el aula, y tanatológico, quien hablará del proceso de afrontamiento en la familia. Para conocer todo esto, vamos con la entrevista. Hola, bienvenidos. Soy la entrevistadora. Iniciaremos conociendo el concepto y las posibles causas de la discapacidad intelectual desde un enfoque médico. Bueno, lo que es la discapacidad es una falta completa en lo que es la integración de alguna actividad. En este sentido, puede ser una anormalidad en lo que es la integración de lo que son las capacidades mentales. Bueno, puede haber, generalmente se da, por lo que yo tengo conocimiento, a inicios de la vida. Puede ser desde un inicio al nacer por algún problema, algún trauma, algún problema congénito, alguna falta de oxigenación, problemas, por ejemplo, de hipoxia al nacer, alguna enfermedad que se pueda adquirir durante el inicio de la vida, o algún trauma que haya lesionado alguna de las
capacidades del cerebro. Bueno, hay que recordar que a nivel de lo que es el cerebro se están integrando todo lo que son las capacidades vitales, tanto a nivel motora como a nivel sensitiva. Y lo que es el cerebro es como el CPU de nuestro cuerpo. Entonces, al haber un problemita de alguna hipoxia, algún trauma, puede haber alguna lesión a nivel de la sinapsis entre lo que es una comunicación a nivel cerebral que te puede condicionar que haya una incapacidad para ejecutar ciertas acciones. De ahí que viene la discapacidad intelectual. Si hubo alguna situación que se haya llevado con una hipoxia, puede haber una lesión cerebral que no esté trabajando adecuadamente vamos a ponerlo de esta manera, por una muerte técnicamente de alguna parte del cerebro que no esté ejerciendo la capacidad vital, en lo que se pudiera hablar de cuestión médica. Ahora hablaremos sobre el área socioemocional y sobre cómo trabajar en la rutina de trabajo desde el enfoque psicológico. Bien, debemos tomar en cuenta que una discapacidad, cualquiera que sea, parte de lo que es el proceso evolutivo de cualquier ser humano. Puede ser el área cognitiva, puede ser el área psicomotriz o puede ser el área afectivo-social. Y en algunos casos, o en muchos casos, pueden ser personas que tengan afectadas o alteradas más de una de estas áreas. Ahora bien, esta discapacidad puede tener diferentes orígenes. Puede ser de un origen neurológico, puede ser de un origen genético o puede ser de un origen funcional. ¿Por qué hago referencia a ello? Porque ya para contestar la pregunta inicial que usted me hace, la discapacidad intelectual está referida específicamente a una alteración en los procesos cognitivos de un individuo, de una persona, que le impide desarrollar de manera funcional todas las funciones superiores del ser humano. Las funciones mentales superiores, que es lo que va a particularizar al área cognitiva, son la atención, la comprensión, la memoria, el razonamiento, el análisis, la síntesis, el juicio y la evaluación. La discapacidad intelectual está muy vinculada, como lo mencionaba hace un momento, a los procesos de pensamiento. Entonces, a partir de ello, uno de los criterios que se utilizan para poder identificar una condición de discapacidad es obtener su edad mental. Y esta edad mental, de acuerdo a las valoraciones que existen, están vinculadas a obtener el coeficiente intelectual, el que se denomina coeficiente intelectual, el famoso CI. Por supuesto que entre mayores recursos cognitivos tenga un alumno con discapacidad intelectual o una persona con discapacidad intelectual, puede incidir de manera negativa hacia la parte emocional. ¿Por qué? Porque va a asumir que es una persona que no va a tener los mismos recursos cognitivos que los demás, independientemente de la escuela en que se encuentre, ya sea en una escuela de educación regular o en una escuela de educación especial. Nosotros sabemos que cualquier actividad que se realice debe estar encaminado a dos situaciones. Primero, identificar cuáles son las necesidades y características de este alumno con discapacidad intelectual para, obviamente, saber cómo direccionar la intervención que se va a realizar. Ese es el primer elemento que es muy importante para, pues, precisamente ofrecer esa respuesta a la alumno. Y segundo, no podemos perder de vista que si estamos en un contexto educativo,
hay planes y programas de estudio que necesitamos vincular con la intervención de tal manera que el alumno aprenda lo que necesite aprender. Debemos tener muy claro cuál es el objetivo que vamos a realizar. ¿Sí? Obviamente este objetivo está en función de las necesidades educativas especiales y características que pueda tener este alumno. Segundo, este objetivo debe estar presente en donde vamos a identificar cuáles son las adecuaciones curriculares que se requieren hacer dentro de la rutina. Es decir, mi objetivo, asumiendo que es un alumno que tiene o presenta dificultades en el aprendizaje, debe reunir en esa rutina qué modificaciones, qué adecuaciones curriculares va a implementarse con este alumno para que en su rutina se pueda dar respuesta a su necesidad. Necesitamos trabajar actividades y recursos que le sean fáciles, familiares al alumno en el contexto aula. Los instrumentos de evaluación. Es decir, ¿cómo se va a determinar que la intervención que está realizándose realmente está teniendo el impacto que se requiere? Y el impacto que se requiere tiene que ver con dar respuesta a sus necesidades del alumno, respetando sus características. Estos son los elementos mínimos, desde mi percepción, que tendríamos que considerar para una rutina de un alumno con discapacidad intelectual. Obviamente, ya al interior de cada actividad, pues trabajar con actividades que sean de la vida diaria del niño, con actividades con objetos concretos, que las órdenes y las indicaciones sean breves, claras y sencillas. Podemos visualizar en el alumno tres diferentes acciones muy concretas que podemos realizar, las áreas. Tenemos que trabajar todos los procesos cognitivos. Se inicia con lo que es el repertorio de habilidades básicas, como una referencia para determinar si se aumenta el nivel de complejidad o se disminuye dependiendo de la respuesta que dé el alumno, obviamente tomando en cuenta la edad, el grado, la materia, etc. ¿Sí? Estos repertorios de habilidades básicas implican trabajar con tres aspectos muy concretos. Primero, lo que es la atención, que si lo llevamos a un plano más específico, es la atención conjunta, la atención sostenida y la atención selectiva. Posteriormente, trabajar con la imitación, es el segundo aspecto a trabajar dentro de los repertorios de habilidades básicas. Y tercero, el seguimiento de instrucciones. Un segundo aspecto que tenemos que trabajar con ellos es la parte que está relacionada con el área afectivo-social, que tiene que ver con motivación, que tiene que ver con esta parte de la autonomía, de la independencia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, se les llama programas de vida independiente. Una realidad es que los padres o tutores no son eternos. Y al no ser eternos, pues va a llegar un momento en que por alguna situación específica, por enfermedad o por una situación familiar, ya no puedan atender a este niño o a este joven. Por lo tanto, la segunda área de intervención muy importante por parte de nosotros es el poder proveer al alumno de recursos que le permitan ser independientes y autónomos para su vida diaria. Y esto no solamente en la parte curricular, académicamente hablando, sino también para cuestiones de sobrevivencia, para cuestiones de su vida en su casa y que puedan en su momento pues, subsistir. Es la segunda área de intervención. Y la tercera área de intervención, que si bien es cierto puede no estar dirigida exclusivamente al alumno, es el trabajo con padres.
A nivel del trabajo que se hace con padres, uno de los primeros aspectos que se abordan con ellos es el proceso de duelo con los papás. Este proceso de duelo implica que, si bien es cierto, su hijo vive, su hijo va a una escuela, su hijo está en una familia, también es cierto que no es el hijo que idealmente es su bienestar. ¿Y cuál es el hijo ideal? Pues el que está sano. Ahora bien, nos explicarán cómo se trabaja desde el aula y el concepto de discapacidad intelectual desde un enfoque pedagógico. Dentro del área educativa lo que existe son parámetros de desarrollo en el ser humano. Si ese desarrollo primordialmente intelectual no se cumple, entonces habría que tomar en cuenta que una posibilidad podría ser la existencia de discapacidad intelectual. Podríamos decir que lo más sencillo está en la diferencia, pero la diferencia confunde. Es decir, hoy enfrentamos una serie de trastornos, de situaciones personales, de situaciones del alumno, lo que vive en casa, lo que vive incluso entre la escuela, fenómenos como el bullying. Y entonces para el docente, en ocasiones, como no está realmente preparado para discriminar correctamente todos los síntomas, puede atribuir a diferentes circunstancias. Entonces hay un problema en la detección. El docente está, ¿cómo decirlo?, limitado. No tiene propiamente esta formación que le permita distinguir correctamente cuándo existe y cuál es la que existe. Que puede ir desde un problema de hipoacusia hasta efectivamente una deficiencia intelectual. Partimos de nuevo con el grupo. Tenemos un grupo, entonces tenemos una normalidad, vamos a llamarla así, por atender una situación donde si él pide un trabajo, ¿cuántos terminaron el trabajo y cuántos se atrasaron en el trabajo? ¿Cuántos hicieron el examen, cuántos no terminaron el examen? Existe una prueba, por ejemplo, que se aplica hoy en educación básica, que son las pruebas de CISAT. Estas pruebas están dirigidas principalmente a lectura, producción de textos y lo que es razonamiento matemático con cálculo mental. Se le hacen estas preguntas a los alumnos y se tiene que valorar las respuestas. Pero creo que para el docente la posibilidad de tener esta formación donde pueda discriminar correctamente los síntomas sería para él muy benéfico y así también para el alumno. Incluso desde el momento de la dinámica de grupo. ¿Cómo trabajo con un alumno que no se puede mover al mismo ritmo de los demás? ¿Cómo lo integro con los demás? ¿Y cómo hago ver a los demás que no está alienado? Y que pertenece ahí no solo por una cuestión meramente cronológica, sino que puede él resolver, atender. Y hoy en día algo que no hace la escuela o la educación es problemas casuales. Por último, hablaremos del duelo y algunas recomendaciones desde el enfoque tanatológico. La discapacidad intelectual, afortunadamente o desgraciadamente, es una discapacidad que no se nota. Los padres de familia, muchas veces ante una situación de discapacidad intelectual, es difícil la aceptación de saber que su niño tiene discapacidad intelectual, porque es una discapacidad invisible. Cuando los niños se enfrentan a aprendizajes formales, y estamos hablando de la primaria o incluso preescolar, donde los aprendizajes ya tienen que ser con una capacidad cognitiva mayor, es cuando se detecta, tal vez de manera interdisciplinaria, que se presume de una discapacidad múltiple, de una discapacidad intelectual. Y es en este proceso de negación donde los padres muchas veces no aceptan la discapacidad intelectual de sus hijos. Y es necesario que los padres pasen por un proceso de tanatológico, de aceptación, para que ellos puedan ser los primeros en eliminar las barreras que impiden que el niño pueda ser incluido dentro de una escuela.
la negación, el cambiarlo de escuela, de pensar que es la escuela el problema, lastimar al niño porque pensamos que el niño no lo quiere hacer, es por negativismo, es por flojera, y esas acciones pueden ser de que la culpa radica en el mismo niño en cuanto a situaciones de actitud o en la escuela en cuanto a situaciones del profesorado. Las conductas que facilitan la aceptación es pasar por un proceso de duelo, saber que todos nuestros hijos no son iguales, aceptar la discapacidad como una característica más de una sociedad donde la discapacidad y la muerte caminan a nuestro lado, y saber que de alguna manera es una característica de nuestros hijos, y enfrentar la discapacidad con preparación y con amor. Fortalecerse como familia, vivir su proceso de duelo y apoyar al niño por medio de situaciones de habilidades adaptativas, de la autonomía y si es posible llevar la inclusión lo antes posible. Ahora sí, ya tienes más información sobre esta discapacidad. Me dio gusto poderte ayudar. Hasta pronto. Genial, ya tenemos más información sobre discapacidad intelectual por si nos encontramos con algún caso. Estamos llegando al final de la clase. Pero dime, ¿qué fue lo que aprendiste? Aprendí que la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones de funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo, y que la definición de los profesionales cambia dependiendo su enfoque, y que la principal dificultad de las personas con discapacidad intelectual es la rutina de trabajo por las limitaciones que presenta, y que el trabajo de la familia en el proceso de duelo es muy importante para que una persona con esta o cualquier discapacidad pueda desarrollarse, siendo autónoma y teniendo grandes logros, y que actualmente existe información para saber cómo abordar o informarnos de ciertas áreas que se quieren trabajar. También se han desarrollado diferentes métodos de aprendizaje para un mejor acceso a la información, y existen centros de ayuda que nos brindan información, asesoría y canalización de ser necesario. Llegamos al final de la clase y por ello la maestra y yo agradecemos tu atención, no sin antes decirte que ayudar e informarse siempre es mejor que juzgar. Quizá no haya muchos médicos entre ellos, pero nos enseñan a valorar nuestra salud. Quizá no haya muchos arquitectos entre ellos, pero nos enseñan a construir un mundo más cómodo para todos. Quizá no haya tantos maestros entre ellos, pero sus enseñanzas nos llegan al alma. Quizá no haya muchos sacerdotes entre ellos, pero nos enseñan que hay un creador que no tiene nuestro concepto de perfección. Quizás no haya muchos psicólogos entre ellos, pero nos llaman a la realidad y nos hacen ver nuestras fallas. Quizá muchos de ellos no son como nosotros, pero debemos agradecer que ellos no son como muchos de nosotros.